Bienvenidos a otra vuelta a la historia. Hay doctrinas que todos decimos creer, pero que pocos sabemos explicar. Y si somos honestos, creo que la Trinidad suele ser una de ellas. Así que hoy vamos a hablar de tres pastores que en el siglo IV ayudaron a la iglesia a decir o a definir correctamente quién es Dios. No para ganar discusiones, sino para no perder lo esencial, el Evangelio. Hoy hablaremos de los padres capadocios. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo están? La verdad, fueron muy importantes los padres capadocios. Capadocios le decimos porque eran de Capadocia, de una ciudad de Turquía, en una región al norte de Antioquía, lo que es Siria. Alguna vez Pablo fue en ese momento a ese lugar. Estamos hablando de tres obispos que amaron a sus iglesias y que defendieron la verdad revelada en Cristo. Hablamos de Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Fueron muy influyentes en su vida. Les cuento que la ciudad de Antioquía era una zona montañosa, lo que actualmente es Turquía, y en esa región estaba influida por los griegos. Había una comunidad grande de griegos y también influenciada principalmente por el cristianismo del siglo II. Y bueno, esas culturas se mezclaron y salieron grandes hombres como estos padres de la iglesia, que defendieron principalmente sobre que el Espíritu Santo es un ser divino, no un ser creado como lo dijo Macedonio, que era obispo de Constantinopla, que él decía que el Espíritu Santo era un instrumento solamente de Dios y que no era Dios. Y por eso rechazaron estas herejías y también afirmaron el credo niceno-constantinopolitano, que se hizo después del concilio de Nicea en la ciudad de Constantinopla. Recordamos que Constantino en ese tiempo mudó a Constantinopla la sede de la ciudad para gobernar lo que es el imperio bizantino, que con el tiempo se separó de Occidente. Se hizo un credo donde la gran mayoría de los presentes fueron pastores de diferentes iglesias de Oriente. No participó las iglesias que estaban en Occidente, incluso Roma no participó. Mandaron cartas afirmando la reunión de ese concilio. Pero bueno, estos obispos fueron muy importantes y bueno, vamos a ir desarrollando sus vidas y tenemos citas textuales de los que escribieron en esa época defendiendo la verdad revelada en Jesucristo. Bueno, muy bien, porque has dado todo el contexto, el panorama, ¿no? Y hay un problema de fondo, que había mucha confusión sobre Dios y que después del concilio de Nicea parecía que ya en teoría la iglesia había afirmado que Jesús es Dios, pero vemos que el problema no terminó solamente allí, sino que en la práctica todavía seguía habiendo mucha confusión porque, como mencionabas, el arrianismo seguía vivo y algunos seguían afirmando que el Hijo era inferior. Y sobre todo otra pregunta incómoda que surgía acerca del Espíritu Santo. Se preguntaban muchos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es Dios o es solo una fuerza? Y justamente ahí entran en juego los padres capadocios. Pero antes de hablar de cada uno de ellos, Rodrigo, me gustaría reforzar un poco el contexto geográfico. ¿Qué es Capadocia? Que me gustaría que nos pudieras hablar un poquito de eso. Bueno, Capadocia era una región, como les comentaba, de Turquía. Era una zona montañosa, influenciada sobre todo en los griegos, que venían de Platón, ¿no? Del pensamiento filosófico del más allá. Y bueno, estas culturas se mezclaron, ellos estaban influidos por el neoplatonismo de esa época. Y bueno, estos hombres afirmaron la divinidad del Hijo, de Jesucristo. La fe nicena, defendieron lo que habían hecho el credo niceno, que nosotros en el capítulo 14 lo hicimos hablando del credo, que importante fue rechazando la herejía del arrianismo, y sobre el lenguaje trinitario, que Dios es una ousia, o sea, es una esencia divina indivisible en tres hipóstasis, personas distintas pero iguales, o sea, lo que nosotros conocemos como la divina Trinidad, Dios siendo uno en tres personas.
y bueno, eso clarificaron el concepto y bueno, estos pastores, obispos se enfrentaron a emperadores como Valente y Constancio, que ellos constantemente a los obispos, ellos eran arrianos, y a los obispos que eran nicenos, que habían participado del concilio anterior, tenían que exiliarse, los mandaba a exiliar y ponían a obispos a dedo, o sea, ponían gente arriana, obispos arrianos, para fortalecer. Por eso fue muy importante Basilio. En un momento dado hay una anécdota que hay un prefecto o se le llama un primer ministro del emperador, fue con sus tropas a hablar con Basilio, que era encargado de lo que es la ciudad de Cesarea, en lo que es Turquía. Él lo amenazó con confiscar sus bienes y también con el exilio, y hasta le amenazó con la muerte. Y Basilio le contestó, ni el exilio ni la muerte tendré miedo, porque yo sé que Dios tiene un lugar más importante para mí. Esas fueron las palabras, y eso como que le impactó a este primer ministro y no lo mató. Entonces ahí está la valentía de estos obispos. Claro, y bueno, entonces Turquía, lo que sería hoy Turquía central, venía siendo en ese tiempo Capadocia. O sea, no era Jerusalén, no era Roma, pero vemos que se convirtió en un centro clave para el pensamiento cristiano. Y dentro de esas anécdotas también entiendo que había una anécdota con la hermana de ellos, que era Macrina la joven, y los abuelos de Basilio y de Gregorio. ¿Qué sucedía con ellos? Sí, Macrina la joven fue muy importante porque era hermana de Basilio el Grande y Gregorio de Nicea, era la hermana menor. Y ella, cuando muere uno de sus hermanos, eran varios hermanos, los dos estaban muy mal, desconsolados más Gregorio de Niza. Ella influenció mucho a Gregorio de Niza en el hecho de muerte del hermano, y cuando estaba muriendo, Macrina le responde que por qué estaba tan triste, y le dijo esto: no llores como quien no tiene esperanza. Esto consoló a su familia. Está en 1 Tesalonicenses 4:13. Convirtió su vida familiar en algo cristiano. Y después de ese momento Gregorio de Niza cambió y fue muy importante para la función que tuvo. Gregorio de Niza huyó por miedo, fue designado por Basilio el Grande para que sea obispo de Niza. No es Francia, sino que es Turquía, un pueblito chiquito dentro de las montañas. Y Valente, él huyó por miedo a las presiones del imperio por Valente, se fue exiliado, pero regresó después, mucho tiempo después. Se casó, esta es una historia, se casó con una joven, con Teosebia, pero vivieron como hermanos, o sea, compartieron una virginidad compartida. Gregorio la llamó verdadera santa esposa de un presbítero. Pero fue muy importante porque él también defendió la Trinidad como una ousia, una esencia indivisible en tres hipóstasis, como habíamos dicho, personas iguales y distintas. Inspirado en Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, para ver el reflejo trinitario del ser humano. Ahí vimos, hay una cita, él tiene un escrito, Gregorio dice: somos ícono de Dios. La libertad le ha sido dada al hombre para que participe de los bienes divinos, desarrollo espiritual. Ahí entendemos que el hombre tiene que participar lo que Dios regaló. Y entonces, yendo ya a cada uno, en especial Basilio el Grande, ¿no? Podemos arrancar por él, de los tres padres capadocios. Basilio vemos que era un tipo muy completo porque fue obispo, sí, teólogo, organizador, tenía una visión integral y además profundamente práctico, porque la teología que él hacía, o que el pensamiento que él tenía acerca de la teología, era que debía servir para la vida cristiana, porque no solamente él escribía, sino que también organizaba la vida de la iglesia y ayudaba a los pobres. Y su gran batalla doctrinal fue defender la divinidad del Espíritu Santo ante
esa opinión que muchos tenían, que decían, bueno, el Espíritu Santo es importante, pero no es Dios. Y Basilio viene a responder algo clave, y es que él pensaba de esta manera, decía, bueno, si el Espíritu Santo, conforme a las Escrituras, nos regenera, nos santifica, nos acerca o nos une a Dios, entonces no puede ser una criatura. Porque si el Espíritu Santo no es Dios, entonces nuestra salvación queda en manos de algo creado, y eso sería gravísimo. Y tengo una cita textual que él escribe a uno de sus amigos sobre el Espíritu Santo. Dice, alabo tu ansia de aprender, o tu ansia de aprender y tu manso carácter, mi querido y apreciadísimo entre todos hermano Anfiloquio, y me complazco sobremanera en la sólida prudencia de tu juicio. El Espíritu Santo no es criatura, sino que procede del Padre y es consustancial con Él. Todo don llega a la creación por el Espíritu Santo, cuando ni siquiera una palabra puede uno pronunciar en defensa de Cristo sin Él. Entonces allí vemos la defensa que hacía Basilio del Espíritu Santo. Esto lo escribía para un amigo suyo, justamente para guiar esas comunidades que habían quedado en esa crisis o en esa confusión que había traído el arrianismo. Sí, después tenemos también a Gregorio Nacianceno, sí, que fue el teólogo amigo de Basilio el Grande. Te recuerdo que estudiaron todos en Atenas antes, estos obispos, o sea, Atenas era la ciudad centro de las filosofías griegas, entonces algunos de ellos conocieron a emperadores que antes habían sido compañeros de ellos. Y bueno, este teólogo amigo, ordenado sacerdote a la fuerza por su padre, Nisa, huyó pero también al desierto, pero volvió. También las grandes persecuciones de los emperadores arrianos. Hay una anécdota que también dice, durante una tormenta, dice que el rayo iluminó en Constantinopla y la gente empezó a gritar, proclamar Gregorio obispo, Gregorio obispo, y ahí, bueno, lo hicieron obispo en Constantinopla. Él se terminó yendo después a Nisa, a Naciancio, perdón, y fue obispo de Naciancio. Y bueno, él presidió sesiones iniciales del concilio del credo niceno-constantinopolitano, que fue en el año 381, y bueno, él fue muy importante en ese concilio. Sí, vemos entonces que Gregorio Nacianceno, como gran orador y predicador que era, él desde el púlpito también defendió con claridad que la doctrina de la Trinidad, por supuesto, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que son plenamente Dios, y dejó algo claro, que ya lo hemos mencionado en otros episodios en cuanto al arrianismo y todo esto, de que si Cristo no es plenamente Dios y plenamente hombre, entonces no hay salvación real. Una de sus citas textuales, de los 5 discursos teológicos en la oración 31, dice: esta es la Trinidad increada que está fuera del tiempo, santa, libre, igualmente digna de adoración, único Dios que gobierna el mundo con triple esplendor. Entonces allí vemos justamente, como mencionabas, en ese rol en Constantinopla, él predicaba esto públicamente contra arrianos, basándose también en 1 Corintios 8:6, ¿no? Que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Otra cita también que decía: luz y luz y luz, pero una sola luz, Dios. Si podemos hablar sucintamente, está indivisivo en seres divididos. O sea, también veíamos en él como un orador poeta, cómo usaba esas metáforas para hacer accesible la doctrina a las personas, ¿no? Sí, o sea, para que sea entendible. Sí, ¿no? que sea entendible. Es muy importante, fue muy importante en el credo, y vamos a leerlo, el credo niceno que fue en Constantinopla. Aquí tenemos la cita completa del credo niceno-constantinopolitano. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único, de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y que del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Realmente vemos aquí una doctrina fundamental. Son doctrinas fundamentales que la Iglesia hizo para ir en contra de las herejías. Y aquí también vemos que dice que creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Queremos decir algo. Católica significa en todas partes. Esta palabra es del griego, y que los primeros que utilizaron esta palabra fueron Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, que la usaron para decir en todas partes, que la Iglesia está en todas partes y es única y es apostólica, haciendo referencia a que viene de los apóstoles. También queremos decir que la Iglesia Católica Romana es como que tomó de esa palabra, pero pertenece a todas las iglesias que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros somos parte de la Iglesia, somos católicos, porque aún siendo evangélicos, ¿no? A todos aquellos que creen en Jesucristo y son parte de la única Iglesia, la católica, la apostólica y que es santa. ¿Por qué? ¿Por qué somos santos? Porque Jesucristo, el santo que vino al mundo, vino a morir por nuestros pecados para hacernos santos. Y es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos el cuerpo. Y la Iglesia es una, por más que haya muchos nombres diferentes, la Iglesia es una. Es la esposa amada, que muchas veces se cita en la Biblia, es la amada esposa de Dios. Somos la Iglesia. Amén. Y bueno, también ya continuando con Gregorio de Niza, quizá era el más profundo filosóficamente hablando. Él era el hermano menor de Basilio y quizás se metió en algunos temas más complejos, pero también era muy espiritual, porque para él conocer a Dios era un camino eterno, era un proceso infinito, que nunca lo agotamos y que siempre seguimos creciendo. Y hay que decir que si bien él fue influenciado por la filosofía griega y demás, él no era un filósofo frío, o sea, su teología estaba llena de espiritualidad, sería, por así decirlo, una teología en llamas. Y en cuanto a la Trinidad, Gregorio de Niza ayudó a explicar también cómo Dios es uno en esencia, pero distinto en personas, sin contradicción. Una de sus citas textuales a un amigo suyo, a Blavio, sobre la Trinidad, dice: vosotros que sois fuertes con todas las fuerzas en el hombre interior, querido Blavio, noble soldado de Cristo, del Padre procede el Hijo, por quien son todas las cosas y con quien el Espíritu Santo es siempre e inseparablemente conocido. Allí vemos cómo él también enfatizaba, ¿no?, esta doctrina de la Trinidad, y en otra de sus cartas también escribe: en el santo bautismo se nos imparte la gracia de la inmortalidad por la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahí vemos el énfasis también en el bautismo trinitario para el crecimiento espiritual, y vemos que en definitiva que ellos, los capadocios, no fue que inventaron la Trinidad, sino que hicieron algo clave, que es darle a la Iglesia un lenguaje preciso, un lenguaje claro, como ya vos lo mencionabas al principio, una esencia o usía en tres personas, hipóstasis. Todo esto no para complicar, no para complejizar más la fe, sino para protegerla justamente. Y aquí viene lo interesante también de que todas estas discusiones no fue que quedaron solamente en el siglo IV, sino que hoy en día seguimos cayendo en errores muy parecidos. En aquel entonces podíamos verlo con el modalismo, que era una herejía que hoy quizá con otro nombre, pero sigue viva. Básicamente el modalismo dice que Dios es una sola persona, pero que se manifiesta en diferentes formas. Es como si Dios usara distintas máscaras, o como si fuera un Dios de tres cabezas.
en que a veces se presenta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu. Y esto pareciera ser algo simple de entender, pero viene a destruir la relación eterna dentro de la Trinidad, porque el problema es que la Biblia nos muestra a tres personas relacionándose entre sí. Y un ejemplo de ello es justamente lo que vemos en el bautismo de Jesús. Cuando Cristo es bautizado, vemos que el Padre habla, dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El oíd, el Hijo, Jesús, es bautizado y dice que el Espíritu desciende, su presencia. Entonces allí no vemos que sean modos sucesivos, sino distintas personas, distintos seres compartiendo la misma esencia divina. Por eso, aunque algunos vean al Espíritu Santo como una energía, como una fuerza, como una vibra o como una experiencia, la Escritura misma, la palabra de Dios, nos habla que el Espíritu habla, guía, se entristece, santifica, o sea que es una persona divina. Y yo pensaba también que a veces quizás nosotros pasamos por alto esta realidad y esta obra del Espíritu, porque aunque afirmamos creer en la Trinidad, a veces oramos o predicamos como si no importara la persona del Espíritu Santo. Y una vez más los padres capadocios nos recuerdan que la Trinidad no es teoría, sino que es la base de nuestra oración, de nuestra adoración, de nuestra comunión. Como a veces también cantamos en el himno, ¿no? De que Dios es santo, 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 Dios es en tres personas, bendita Trinidad, porque adoramos a un Dios trino y no podemos pasar por alto ese pensamiento. Sí, la verdad que fueron muy importantes al clarificar, porque en estos momentos podemos llegar a conocer más a Dios en oración, podemos conocerlo en adoración, en la unión también es importante de la iglesia. Y bueno, defendieron la verdad que es Jesucristo. Hoy estamos en un mundo donde es secular y todo es relativo, y estos hombres defendieron la verdad revelada en su Hijo, y también el Espíritu Santo siendo divino. Es importante. No defendieron ideas, sino que bueno, defendieron la verdad revelada. Es importante, como dice Juan 14:6. Y fueron, aparte de pastores en su comunidad, teólogos y grandes exponentes de la Biblia, de la verdad. Y a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos, porque muchas veces se han exiliado y no han tenido dónde estar, tener un lugar para poder estar, ellos, a pesar de todo, defendieron la verdad. Cumplieron lo que decía la palabra, fueron siervos de Dios ante las dificultades. Es un ejemplo que nos deja a nosotros, que la gracia de Dios los guardó y ha sido, y hasta hoy en día sigue siendo muy importante para nosotros, de sus pensamientos y bueno, la verdadera fe que es en Cristo. Amén. Y además de ver esa importancia, esa relevancia que tienen los padres capadocios, hay una pregunta también que surge de todo esto, y es cómo explicamos entonces la Trinidad sin caer en errores. Quizá alguno se lo habrá preguntado. Y hay que aclarar que en primer lugar es importante mencionar que ninguna analogía es perfecta. Algunos intentan explicarlo con el agua, diciendo que el agua tiene tres estados: líquido, sólido, gaseoso. Otros con el cuerpo humano, el ser humano, tripartito, alma, espíritu, cuerpo. Otros con el sol, con el huevo. Y la verdad es que pudiéramos dar varios ejemplos, pero todos fallan en algún punto. Así que mejor es decir lo que la Biblia afirma sin ir más allá, sin querer explicar demasiado, porque justamente la Trinidad es una revelación. O sea, no siempre vamos a poder entender todo de acuerdo a nuestra lógica, sino más bien aceptarlo y recibirlo por la fe, la verdad de Dios. Y la Biblia afirma entonces que hay un solo Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que no son la misma persona. Y quizá una buena forma también para mostrar o ilustrar esto, de cómo se relacionan, de cómo funcionan juntos, es verlo en la salvación, en la redención, porque vemos que el Padre
planea la redención, el Hijo, Jesucristo, la ejecuta en la cruz, muere en la cruz, y el Espíritu Santo viene a aplicar esa salvación en cada uno de nosotros, de los creyentes, a lo largo de la historia. Entonces allí vemos un Dios que actúa de manera trinitaria, y en relación con los concilios que los citabas y los mencionábamos, vemos que Nicea entonces puso el fundamento, Constantinopla consolidó la doctrina, y los padres capadocios fueron ese puente entre ambas cosas. O sea, que es importante, porque si nosotros erramos en decir quién es Dios, erramos también en el Evangelio, y la Trinidad no es un lujo académico, no es solo algo de menor importancia, sino que, tal y como mencionábamos en el episodio de que la divinidad de Cristo es el corazón del Evangelio, también la Trinidad es el corazón de la fe cristiana. Entonces es lo que nos queda de todo este mensaje. Los padres capadocios no fueron filósofos fríos, encerrados en un templo, en un lugar, sino que fueron hombres también de oración, líderes que vivían en medio de una iglesia real con problemas reales, y su teología, lo que ellos enseñaron y aplicaron, no fue algo que solamente aprendieron en libros, sino que también lo aprendieron de rodillas, en oración, porque ellos pensaban y meditaban profundamente en todas estas verdades, y eso lo llevaba a adorar a Dios cada vez más, y lo hicieron todo no para ganar un debate, sino para proteger al Dios al cual oraban, al Dios que nos salva, al Dios que nos transforma. Y eso creo que es lo que nos deja también un desafío para nuestros días, en que no solamente se trata de conocer estas doctrinas, sino también de nuestra devoción, de que todo este conocimiento debe llevarnos cada vez a tener más pasión por Dios, por las almas perdidas. Entonces no es solamente hacer este estudio, ver este estudio, escuchar esto, sino que esto nos lleve a amar más, a adorar mejor y a vivir con mayor fidelidad delante de Dios, porque es una buena forma, vaya que es una buena forma, como hicieron los capadocios, de pensar bien la fe, es una buena forma de adorar a Dios también. Y hay una cita de Basilio, y con esto termino, que dice: la presencia de Dios es un remedio contra todos los vicios. Amén. Sí, pues si Dios está presente en tu vida, cualquier vicio que vos tengas, nada va a hacer. O sea, en la presencia de Dios vas a estar en paz, es lo más importante. Vas a tener comunión con el gran creador de todas las cosas. Y si tenés una relación personal con Él, como un padre o un hijo, el Padre es bondadoso. Si estudiamos las parábolas del hijo pródigo, por ejemplo, siempre Dios espera a aquellos que lo han rechazado. Él siempre está esperándote para tener esa comunión en oración. Hay un versículo que dice: entra a mi aposento, cerrá la puerta y ora en secreto, y tu Padre en secreto te va a recompensar en público. Es un versículo en el Nuevo Testamento, y Dios escucha a sus hijos. Y si tenés un momento inconveniente, problemas, o estás sufriendo por algo, entra a ese cuarto, a ese lugar, como hacía Jesús, que se iba solo a orar, y tiene esa comunión. Dios te espera y siempre está abierto sus oídos y sus oraciones a sus hijos. Amén. Así que esperamos que este episodio pueda acercarte una vez más a Dios, que pueda llevarte a considerar tu fe a través de todos estos temas. Lo hacemos con ese propósito, con esa intención, siempre tratando de dejar esta reflexión, que Dios no es solo un Dios lejano, un Dios cercano que te ama profundamente, un Dios amoroso que te anhela celosamente, dice también las Escrituras, del Espíritu Santo, ¿no? Y que no debes rechazar ni menospreciar esta realidad. Es bueno que puedas escucharlo y gozarte también en ese Dios, que esa sea tu motivación diaria y nuestra motivación diaria. Así que con esto nos despedimos y nos veremos en un próximo episodio. Que Dios les bendiga.